Entonces, quiero saber cómo les fue con el texto. ¿Les gustó? ¿Lo entendieron? ¿Hubo algo que les costó? Dime, José. Pucha, profe, ¿sabe qué? Me cuesta mucho sintetizar las ideas principales de un texto. No sé cómo hacerlo. José, no te preocupes porque justo hoy día les traigo una estrategia de lectura que les va a servir justo para eso, para poder sintetizar las ideas principales de un texto y así tener una mejor comprensión. Esta estrategia se llama preguntas al texto y esta se hace después de haber leído el texto y para eso vamos a usar el que tuvimos que leer esta semana, que se llama ¿Cómo ocurre un eclipse solar? Partamos entonces, ya abrí el texto que vamos a usar. Entonces díganme, ¿qué es lo primero que les llama la atención del texto? Es el título, profe. ¿Cómo ocurre un eclipse solar? Muy bien, José, es el título. Entonces ahora les voy a enseñar la primera pregunta que se usa en la estrategia preguntas al texto. Esta se llama ahí mismo. Y tal como le indica su nombre, esta se refiere a que la respuesta se puede encontrar directamente en el texto. Entonces vamos a encontrar esta respuesta en conjunto. Profe, la respuesta del título, ¿cómo ocurre un eclipse solar?, está justo ahí en el segundo párrafo, que dice que un eclipse solar ocurre justo en el momento en que la luna pasa entre el Sol y la Tierra. Excelente, entonces gracias a nuestra primera pregunta de nuestra estrategia, preguntas al texto, pudimos tener nuestra primera idea principal, ¿cómo ocurre un eclipse solar? Ahora vamos a seguir con la segunda pregunta de nuestra estrategia. Esta se llama piensa y busca. Profe, ¿de qué se trata esa? Bueno, en esta pregunta la respuesta no está directamente en el texto como en la pregunta anterior, sino que tenemos que unir distintas ideas que nos da el texto para encontrar la respuesta que queremos. Entonces vamos a ver de qué se trata. Si seguimos con el texto, vamos a ver que nos hablan sobre dos tipos de eclipse. Está el eclipse solar parcial y el eclipse solar total. Entonces veamos de qué se trata. Dice, algunas veces la luna solo tapa parte de la luz del sol. Esto se conoce como eclipse solar parcial del sol. Otras veces la luna tapa completamente la luz del sol. Esto lo conocemos como eclipse solar total. Entonces, aquí tenemos una idea sobre qué es un eclipse y cómo son. Sigamos con el texto. Entonces ahora bajamos y vemos que nos hablan sobre una zona de totalidad. ¿Alguien sabe de qué se trata? Yo sé, profe, yo sé. Lo dice en el párrafo que está justo al lado. Y dice, mientras la luna tapa la luz del sol, genera una sombra en parte de la Tierra. La sombra de la luna crea una ruta mientras la Tierra está rotando. Esta ruta se llama zona de totalidad. Y dice que si quieres experimentar la oscuridad total de un eclipse, tienes que estar en la zona de totalidad. Muy bien, José. Entonces, ahora que tuvimos distintas ideas dentro del texto, ¿qué podemos inferir sobre este? ¿Alguno me puede decir? Profe, yo sé. Lo que pasa es que como nos dicen que hay dos tipos de eclipse, uno parcial y uno total, y además nos dicen que hay una zona de totalidad, significa que la próxima vez que nos digan, por ejemplo, que va a haber un eclipse, no necesariamente en el lugar en el que estamos vamos a quedar totalmente a oscuras. Excelente, Sofi. Entonces, si se fijan, Sofía lo que hizo fue utilizar distintas partes del texto para crear su respuesta. Ahora les voy a enseñar la tercera pregunta de la estrategia preguntas al texto. Esta se llama el autor y yo. Y lo que queremos es relacionar nuestros propios conocimientos con el texto. ¿Y cómo hacemos esto? Es como si le estuviéramos haciendo una entrevista al autor. ¿A alguno se le ocurre alguna pregunta que le podríamos hacer al autor a partir de nuestros conocimientos y sobre el texto? A mí se me ocurre una pregunta, profe. Yo le preguntaría por qué cree que es importante que nos informemos sobre un eclipse. Y se me ocurre que tal vez es para que la próxima vez que pase esto no nos asustemos si vemos sombra a plena luz del día, por ejemplo, o si nuestros animalitos, no sé, se comportan raro. Yo creo que esa sería la respuesta que me daría el autor. Excelente, José, muy bien. ¿A alguna más se le ocurre otra pregunta? A mí, profe, se me ocurre una, que ya que varios científicos han utilizado los eclipses para estudiarlos, me gustaría saber qué ideas ha logrado sacar de esto. Muy bien, Sofi, qué buena pregunta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser un pequeño resumen sobre la estrategia que aprendimos hoy. Primero, ¿alguno me puede decir cuáles fueron las preguntas que nos hicimos en esta estrategia? Fueron tres. La primera es ahí mismo, la segunda piensa y busca,
Y la tercera, el autor y yo. Excelente. ¿Y me pueden decir para qué sirven? Profe, estas sirven para sintetizar y ver las ideas principales de un texto. Así es, de esta forma vamos a ser mucho más conscientes de toda la información que nos entrega el texto. Espero que les haya servido. José, ¿te quedó más claro ahora? Sí, profe, con esta estrategia se me va a hacer mucho más fácil entender los próximos textos. Bien, entonces eso es todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!